Seguimos ahora hablando de un tema que seguramente venís siguiendo, las vacunas, las que están llegando al país, 860 y tantas mil por parte del consorcio de países COVAX. Es la vacuna de AstraZeneca, pero la compra un consorcio de países del cual Argentina forma parte y otras tantas de miles de dosis, cerca de 500.000, por parte de la Sputnik V de Gamaleya, la vacuna rusa de Moscú. Ahí estamos justamente viendo el arribo, uno de los arribos de los 14 viajes que llegaron al país. ¿Qué pasa? Argentina tiene que vacunar al menos a 14 millones de personas que son o muy mayores de edad o que tienen enfermedades prevalentes antes de junio para poder cuidar la salud. Pero en el medio, una pulseada que se muestra con su imagen más feroz. Los países más ricos acopian y acumulan hasta 9 dosis por habitante. Por este tema estamos con el colega Fernando Duclos. Fernando, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Es esto verdad? ¿Un 10% de países se lleva la mayor parte de las vacunas? Exactamente, sí. A ver, hay algunos países, por ejemplo, Canadá, el Reino Unido, Nueva Zelanda, Australia. Los números de Canadá son escandalosos. Por ejemplo, por cada habitante tiene 8,67 dosis de vacunas programadas, digamos. Todavía no las adquirieron, pero sí que las negociaron, digamos, el Reino Unido, Gran Bretaña. Y sin embargo, cuando uno ve, por ejemplo, cómo vacuna Somalia, Senegal, Pakistán, cuando yo digo Pakistán, para nosotros no significa nada, son 300 millones de personas, digo, cuando uno ve cómo vacunan esos países que tal vez no tienen tantos recursos y donde muchas veces encima se hacen las vacunas, por ejemplo en India, que tiene un laboratorio que hace 1 de cada 2 vacunas que se dan en todo el mundo, bueno, realmente la brecha es escandalosa. Tiene una cantidad de casos increíble, ni que hablar de Argentina, ya hablamos de AstraZeneca y las 60 millones de dosis que salieron del país y no llegó ni una todavía. Tati, adelante. Fernando, 87% de los vacunados corresponde a los países más ricos del mundo. ¿Qué hace falta para que se liberen las patentes? ¿Por qué no sucede? Bueno, a ver, no sucede por varias cuestiones, obviamente por el lobby, ¿no?, de los países que producen las vacunas y por el ansia de ganancia de los laboratorios, obviamente que tienen mucho poder y mucha voz en el concierto internacional. Uno dice, está bien, los laboratorios invirtieron su plata y ahora quieren la ganancia. Bueno, el problema es que mucha de la plata que invirtieron los laboratorios es plata pública, digamos. Si uno ve la composición de la Oxford AstraZeneca, ayer mismo salió un estudio en el New York Times que decía que el 97% de la plata invertida para crear esa vacuna era dinero público, era dinero de contribuyentes británicos. Ayúdame a entender un poquitito. Si la vacuna la desarrolla una universidad inglesa como Oxford, si la inversión es de un 97%, ¿por qué se accede y se intermedia por un laboratorio privado que inyecta y aumenta el nivel de ganancias al punto de que 2 dosis pueden costar $50? ¿Por qué? Bueno, lamentablemente porque así funciona el mundo, es triste decirlo, pero la lógica que prima, incluso en momentos de la pandemia, es la lógica monetaria antes que la lógica sanitaria. Vimos una situación parecida, por ejemplo, a principios de los 90, cuando surgió para todo el mundo conoció el VIH. En ese momento, a raíz de una petición de Sudáfrica, que era uno de los países que más lo sufría, se liberaron las patentes y obviamente todos los países, es como que a vos te pasen la receta de algo. Bueno, vos podés hacerlo en tu casa, mucho más fácil. Es mucho más simple, se liberan, bajan los precios. Bueno, hoy eso no está pasando. Sumo a Tati, porque ahí tenemos una quijotada en común, Tatiana Shapiro y yo. Nos trosqueamos 100% y decimos, ¿por qué no liberan las patentes? ¿No es así, Tati? Por favor, qué delirio lo que estamos viviendo. Y no quiero dejar pasar la oportunidad de agradecer lo afortunados que somos que en un año se encontraron distintas vacunas para combatir este virus. Porque hablaban del VIH recién y al día de hoy no existe una vacuna contra el VIH. Sí tratamientos, pero no una vacuna. Ahora, por favor, ya está, en algún momento hay que liberarla como se liberó la penicilina, basta. Porque además, Tati, no liberarlas, más allá del fracaso moral que significa para la humanidad que mucha gente tenga mucho y que otros, la mayoría, tengan poco, digo, más allá de lo que significa eso en cuanto a nosotros entendernos como seres humanos, también no ayuda realmente desde el punto de vista sanitario. Si vos tenés un montón de población que no se vacuna, eso significa que el virus puede ir mutando a cada rato, el mundo se vuelve una especie de laboratorio a cielo abierto e incluso la gente que está vacunada, si el virus en un momento muta de determinada forma, esa vacuna puede quedar completamente obsoleta, incluso en los países ricos. Eso es una gran encerrona que el virus nos está enseñando, creo que no estamos aprendiendo nada, que es, como dice Fernando, puede crecer la letalidad del virus por dejarlo expandir, o la otra, que
esperemos, no creo que se dé, pueda bajar y desintegrarse ese virus y desaparecer, y que el negocio farmacéutico y de vacunas tampoco sirva para nada. Tenemos un mapa que la producción me indica sobre la evolución de las vacunas en distintas regiones del mundo. Vamos a verlo sobre cómo fue creciendo, digamos. Bueno, ahí estamos en enero, por ejemplo, ¿no? Y Claro. los países en azul son los que empiezan poco a poco a vacunar. Yo me imagino cuando lleguemos al final, África sigue en blanco, fíjate, y estamos hablando de 54 países con muy ¿Argentina pocos en qué recursos. nivel está? Lo estamos viendo en azul oscuro. ¿Esto qué significa? Argentina, dentro de todo, es uno de los países que más vacuna, teniendo en cuenta la población, teniendo en cuenta los ingresos. Argentina es un país considerado de ingreso medio alto, digamos. No somos Canadá, pero tampoco somos Eritrea, digamos, o Gabón en África. Estamos dentro de todo bien. Creo que el gobierno más o menos está haciendo, obviamente, en un contexto que cada cual hace lo que puede. Digo, Argentina está vacunando los últimos días a razón de 160, 170 mil en el puesto 17 del mundo. 17 del mundo. 17. Tatiana. Sí, quiero entender qué es lo que va a venir en los próximos días respecto de las vacunas. Recién hablábamos de COVAX. COVAX está en un momento también difícil. COVAX era de alguna manera la esperanza y la salvación de los países más pobres, de las economías en desarrollo. Y sin embargo también peligra, Fernando, por lo que tiene que ver con las diplomacias y los acuerdos bilaterales, ¿no? Sí, Tati, lamentablemente cuando empezó esta pandemia y veíamos los animalitos circulando por las ciudades, la gente aplaudiendo, tuvimos una suerte de cuento utópico que duró unos meses, que creíamos que la humanidad va a salir mejor, que todos unidos y unidas tiramos para el mismo lado. Bueno, lamentablemente no es así y muchas veces, obviamente, de hecho siempre se hace geopolítica con las vacunas. Esto no es nuevo. Ya a principios de siglo Alemania luchaba contra el Instituto Pasteur de Francia para ver quién encontraba la cura a la peste bubónica o a distintas enfermedades que acechaban a la humanidad. Sí. Hay una diferencia. Primero, la forma de contagio de esas enfermedades. No, obviamente. La concentración de esas enfermedades en distintos países del mundo No, que se querían dominar. En este caso nos arrasa a todos por igual. Porque además, hace 100 años no teníamos la facilidad de comunicación que existe hoy entre todo el mundo. Es decir, Claro. la peste bubónica asolaba India. Bueno, listo, no salía de India. No es que de India llegaba en avión a Estados Unidos porque no había avión, básicamente. Hoy cambió todo. Es un Si mundo pasa en un globalizado. país, pasen todos. Por Ahora- eso el sentido de que hay que cuidar a todos. Tati, ese es un punto importante, ¿no? Porque el Reino Unido, con 40 millones de vacunados al menos, ha descendido dramáticamente la cantidad de hospitalizaciones y de muertes, pero tienen la frontera cerrada. ¿Qué va a pasar cuando la abran? ¿Qué va a pasar? ¿Qué misterio? ¿Y qué es lo que pasa también con las vacunas en estos acuerdos? Mencionaba Fernando hace un ratito Canadá. Canadá salió a comprar vacunas de una forma exorbitante, una cantidad enorme sobre la cantidad de habitantes que tiene, y sin embargo no las está recibiendo porque está priorizando el laboratorio a la población europea, ¿no, Fernando? Sí, a ver, el hecho de que Canadá tenga esos problemas para recibir las vacunas, con todo lo que implica Canadá, significa que hay que ser un poquito comprensivos cuando los tenemos nosotros, digo, porque Canadá es uno de esos países que todo funciona bien, que no tienen un problema. Antes, cuando ustedes hablaban del Reino Unido, bueno, yo pienso, Reino Unido, Islandia, Australia, Nueva Zelanda, Japón, son todos países que mal se las están ingeniando, que no tienen mucho problema, que además de ser desarrollados, el gran tema además es que son islas, digo, es muy complejo analizar la diferencia. Un país como Argentina, que tiene frontera con Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile, un montón de kilómetros cuadrados de largo de ingresos de otros países, A un país con que Nueva tiene Zelanda, océano que se alrededor, cierra y claro. ya está, no tienen ningún problema. Un dato que da- Igual, Sí. perdón, me sumo ahí a lo que dice Fernando y lo que mencionabas recién sobre Inglaterra. Más allá de la cantidad de vacunas que tiene Inglaterra, vienen de un cierre mucho más importante que el que estamos encarando nosotros en este momento. Tuvieron las clases cerradas un trimestre, hoy están abiertas, pero las clases estuvieron cerradas un trimestre. Los gastronómicos han trabajado mucho menos que acá en los últimos meses. Inglaterra viene de pasarla mal a pesar de la alta vacunación. Lo mismo Canadá, sumo el dato sobre Canadá que estábamos hablando, Tati, 20 horas hay un cierre de movilidad y negocios solo esenciales durante 7 meses. Digo esto porque parece que todo lo peor nos ocurre a nosotros. No, Claro. sí la clave y la diferencia es que Estados Unidos, en medio de una campaña electoral, primero puso en la calle $5 billones de la era Trump. Igualmente, el derrumbe económico fue notorio y la cantidad de desempleo fue increíble. Y Biden también está en un sistema de promoción y de apoyo económico porque tienen espaldas para hacerlo. Exactamente, muchas veces hablando de Estados Unidos, de Canadá, de cómo
cada país se las ingenia, de las medidas de confinamiento, de la cuarentena. Bueno, tiene que ver mucho con la idiosincrasia de los países en particular. A mí, por ejemplo, una cosa que me gusta pensar ahora y que me preocupa y que a veces sirve para entender cuán importante es la geopolítica a nivel mundial, incluso el tema de las vacunas, es el caso de India, por ejemplo. Tiene 1.400 millones de habitantes. En el último tiempo tuvo creciendo mucho, 200.000, 210.000 contagios por día. ¿Cuál es el tema? En India se fabrica 1 de cada 2 vacunas que vemos son en India. Tienen los grandes laboratorios. Se dice que India es la farmacia de los pobres del mundo. Bueno, ¿qué pasa? Si en India hay tantos contagios, eso significa que todas las vacunas que ellos estaban vendiendo al exterior, ahora la van a tener que usar ellos. ¿Qué significa que entonces no puedan vender las vacunas? Bueno, que van a empezar a llegar menos a Argentina, a Canadá, a Estados Unidos, Inglaterra, África, Plan COVAX. En ese sentido, a veces las realidades parecen tan lejanas y cuando empezamos a sacar conclusiones y atamos hilos decimos, che, pero al final no nos conviene que India esté mal, porque entonces va a ser menos la posibilidad que tengamos en Argentina y entonces Estados Unidos y Chile, y todo está unido, ¿no? Bueno, de la misma manera, cuando más países, hoy son más de 60 que requieren la vacuna Sputnik V, países europeos que sin que la Administración Nacional, Comunal de Medicamentos la haya aprobado, por ejemplo Italia quiere producirla, yo por un lado me pongo feliz porque corrobora la eficacia de este medicamento, de esta vacuna, pero por otro lado digo, aumenta la demanda, baja la oferta. ¿Qué va a pasar con Argentina? ¿Seguiremos esperando? Bueno, ahora tenemos a nuestro ministro de Economía, ¿no? Martín Guzmán, que además de Economía ahora se volvió casi un símil ministro de Salud negociando vacunas en Rusia. A ver, parece ayer, pero hace 6 meses cuando Argentina empezó a negociar la Sputnik, lo que uno veía en la mayoría de los medios de comunicación eran, oh, los rusos, ¿no? Parecía que por poco volvían los comunistas a comer a nuestros niños y niñas. Hoy todo el mundo quiere la Sputnik. Alemania la negociando calificaron con de veneno, Rusia. yo no olvido, algunos la calificaron de veneno. Tati, una más. Sí, quiero entender qué es lo que nos espera. Fernando, no te pido que hagas futurología ni que tengas una bola de cristal, pero hay algunos países que van a terminar de vacunar a su población este año. Sabemos que estamos frente a un virus en el que nos vamos a tener que ir vacunando todos los años. Entonces pienso, Argentina no va a llegar a terminar de vacunar a su población este año, o tal vez vos tengas otra información y las expectativas sean mejores, pero en breve tenemos que arrancar de nuevo con los grupos de riesgo también. Sí, a ver, nadie sabe nada muy bien de lo que está sucediendo con un virus que nos sorprendió a todos. Leí en los últimos días la noticia de que Pfizer decía que tal vez estaba pensando en una tercera dosis. Yo no sé si esto lo dicen por razones sanitarias o monetarias, pero a ver, lo cierto es que Argentina creó hoy, y recién estábamos hablando de que estamos en el puesto 17 a nivel mundial, en tanto vacunas dadas por día. Estamos avanzando un camino que sí, a ver, no somos Israel, que tiene el 60% de la población vacunada, un país mucho más chico además, claro, muy pequeño. pero tampoco somos África, en el sentido de que es el país que viene más, el continente que viene más atrasado, por más que algunos lugares como Marruecos, por ejemplo, también están dando el buen ejemplo. En mi humilde opinión, y casi que haciendo un poquito de futurología, creo que vamos a ir avanzando poco a poco, que va a ser traumático, que vamos a tener estos debates sobre escuelas no, escuelas sí, restaurantes, horario, cuarentena, lo que hoy nos toca en Capital y en Provincia de Buenos Aires, tal vez mañana toca en Córdoba, en Rosario, y nosotros nos relajamos. Es todo un país muy complejo el que estamos hablando. Justo lo señalaste, Fernando, hablar de Córdoba, hablar de Santa Fe, que no pretenden modificar sus condiciones de restricción, pero tienen un brote epidémico importante, es una alerta futuro. Restricciones horarias en distritos que no son del mismo signo político del gobierno nacional, por ejemplo, Mendoza, desde la medianoche hasta las 5:30 de la mañana. Vamos a hablar de varias pandemias, ya no es solamente lo sanitario, estamos hablando, como siempre decimos, Tati, de la pandemia económica que se viene y que estamos viviendo, de la pandemia sanitaria y también de la pandemia anímica, que de alguna manera, acercando información con claridad y con buen ánimo, tratamos de paliar desde este humilde espacio, ¿no es así? Así es, Luisito. Yo desde acá te apapacho, te abrazo fuerte, te invito a que te vayas vos a hacer un